España es el cuarto país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus. Ante esta situación, el Gobierno ha adoptado dos tipos de medidas. Unas de índole sanitaria, destinadas a contener la expansión de la pandemia en la sociedad española, y unas de naturaleza económica orientadas a frenar o paliar los efectos de la crisis que ésta va a originar. Desde el punto de vista sanitario tengo muy poco que decir y en estos momentos lo que hay que hacer es cerrar filas y exigir responsabilidades después si se han adoptado medidas inadecuadas. Sin embargo, sí es necesario señalar que las medidas de índole económica adoptadas por el Gobierno son insuficientes e inadecuadas para hacer frente a una situación como la que nos encontramos, que se va a traducir de manera inexorable en una profunda recesión en 2020 y quizá en una depresión de largo alcance y de enorme profundidad. Hola, buen día. En Argentina el gobierno ha tomado medidas de restricción del contacto social, básicamente cuarentenas, que se cumplen, aunque hay por supuesto alguna gente que no está muy de acuerdo y que trata de eludirlas. Por otro lado, pareciera que el gobierno trata de ganar tiempo esperando el pico del brote del virus y armando el sistema sanitario para responder esto, creando hospitales especiales, fortaleciendo los hospitales públicos ya existentes, haciendo stock de test y de respiradores artificiales. Veremos cómo funciona esto. Se espera el pico del virus para dentro de un par de semanas. En tanto, hay una gran preocupación en los sectores empresariales. Por supuesto que esto va a tener un impacto económico muy grande, en especial en una economía que ya viene golpeada. Y finalmente a los liberales nos preocupa mucho que este avance del Estado sobre las libertades individuales sea una cosa provisoria y luego volvamos a restablecer este equilibrio necesario para el funcionamiento de las democracias. Hola desde Estados Unidos. Hemos empezado mal al enfrentar esta crisis del coronavirus. Esto es debido a la ineptitud del liderazgo del país y a fracaso gubernamental a escala masiva en que no se permitió al inicio que participaran clínicas por todo el país en la elaboración de tests para el coronavirus. Felizmente eso ha cambiado a pesar de haber costado al país un mes y probablemente muchas vidas. Se ha liberado ese sector y cada vez más se están quitando obstáculos regulatorios para atender esta crisis. El libre mercado está funcionando bien en este país. Aún así, va a pegar fuerte en términos de salud pública y en términos económicos esta crisis. En términos económicos será peor que la gran recesión, la caída económica, y en algunos aspectos puede ser hasta peor que la Gran Depresión, pero esperamos que será de corta duración. El Cato Institute ha publicado una serie de recomendaciones de cómo formular políticas públicas ante esta emergencia, que reconoce que el Estado tiene un papel importante durante emergencias como estas, pero que ese papel tiene que ser limitado, tanto en sus funciones como en el tiempo. Es importante que los países libres sean fieles a sus principios y que sean eficaces a la hora de combatir esta crisis. Entre otras razones, porque se está desatando un debate ideológico en que dictaduras como la China pretenden presentarse como modelos superiores a las de las democracias liberales. Nos corresponde a todos los liberales participar en ese debate y decir la verdad, aclarar la verdad. Después de todo, fue China, con sus censuras y sus mentiras, la que agravó enormemente esta crisis, y serán los países libres las que darán la solución para toda la humanidad. Ánimo y mucha suerte.
En el Perú estamos tratando de enfrentar la crisis que plantea la pandemia utilizando las medidas estándar que se están aplicando en todas partes, pero con un toque de ideologización que preocupa enormemente. Diera la impresión de que el gobierno tuviera una agenda política oculta en la que, con el pretexto de luchar contra la pandemia del coronavirus, en realidad está buscando la menor oportunidad para estatizar la economía peruana. Ya han habido anuncios un tanto confusos por parte del Ministerio de Salud de pretender estatizar el sistema de salud privado. Y esto ha llamado enormemente a la inquietud por parte del sector privado. Igualmente, proyectos de ley que pretenden eliminar las tasas bancarias, liberar la compensación por tiempo de servicios, que es un beneficio social depositado en los bancos, y afectar a las asociaciones de fondos de pensiones. Entonces existe una gran preocupación de que se esté utilizando esta situación para en realidad buscar un propósito político. En el fondo, la política de salud en concreto ha sido muy simple: cuarentena y apretar los dientes. Hola, soy Luis Larraín de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile. Estamos luchando en nuestro país con esta pandemia bajo el liderazgo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tenemos confianza en que nuestra tradición de muchos años en políticas sanitarias y en políticas públicas nos permitirán salir adelante. El Ministerio de Salud está trabajando con expertos locales, el ministro Mañalich lo es, con la Organización Mundial de la Salud y atendiendo a las mejores prácticas aplicadas en otros países. Los esfuerzos están puestos en mejorar la capacidad de testeo. Estamos testeando o tenemos la capacidad de testear 4.000 personas diariamente y así aislar a la población de riesgo. Las cifras nos dicen que si bien el contacto continúa ascendiendo, tenemos sobre 900 casos, dado el tiempo transcurrido desde el brote, está bajo las predicciones iniciales. Nuestra mortalidad de los contagiados también es inferior al 0,2%, lo que se sitúa bien en comparaciones internacionales. Tenemos la esperanza que la creatividad y la iniciativa de las personas nos va a lograr, como otras veces, superar esta pandemia. En Chile estamos haciendo esfuerzos por estar unidos en esta lucha. Un saludo para todos nuestros amigos. Hola, les voy a hablar sobre las medidas de carácter preventivo que ha venido tomando el gobierno colombiano para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus. Vale la pena destacar 3. La primera es la cuarentena, es decir, el confinamiento de los colombianos a partir del 24 de marzo hasta el 13 de abril. Solamente podrán salir las personas que cumplen oficios o tienen necesidades de primera índole. Lo segundo, el cierre de cielos. No podrán entrar ni salir vuelos ni nacionales ni internacionales. Y los colombianos que viven en el exterior solamente podrán volver al país a partir del 24 de marzo, pasados 30 días. Y tercero, se han invertido importantes recursos para mitigar los efectos de la pandemia en aquellos sectores más vulnerables de la población. Recordemos que en Colombia hay más de un 50% de informalidad, es decir, de personas que viven del día a día, del menudeo, de las economías de subsistencia. En cuanto a las cifras, al día de hoy, en Colombia se han podido identificar 277 casos de personas afectadas, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de casos. A hoy estamos hablando de 114, seguidos de Antioquia con 39 y así sucesivamente en diferentes ciudades del país. A la fecha solamente hemos tenido reportados 3 casos de personas fallecidas. En cuanto a las iniciativas de carácter liberal, este es el momento perfecto para que surja la imaginación, donde la iniciativa individual realmente florece.
Vale la pena destacar emprendimientos de carácter tecnológico que han identificado necesidades y rápidamente han encontrado soluciones, principalmente aquellas que van dirigidas hacia el sector de la sanidad y luego también para poder distribuir bienes y servicios a diferentes, personas de la población. Entonces, recordemos, actuar de manera preventiva es supremamente importante. Cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores y lavarnos las manos muchísimo. Entonces, realmente hagamos caso a esto para evitar que esta tragedia siga expandiéndose. Y aprendamos y seamos imaginativos. Dejemos salir ese liberal que todos tenemos por dentro. Fernando Schiller falando desde São Paulo, Brasil. O Brasil tem hoje 48 mortos confirmados pelo Covid-19, em torno de 2.500 infectados. Esse dado não é preciso, há muita gente sendo testada, ainda há muita deficiência em testes. Todos os estados brasileiros, 27 estados, já têm casos, mas as mortes se concentram mais de 90% no estado de São Paulo. Há um problema político aqui de como enfrentar esta pandemia. O presidente Bolsonaro hoje vive um conflito aberto com os governadores. Os governadores têm a tendência de implantarem shutdown, processo de fechamento de comércio, escolas, ou seja, proibição de circulação de pessoas em parques, enfim, qualquer tipo de aglomeração ou encontro público. O presidente Bolsonaro adota uma linha muito mais próxima ao que vem sendo adotado pelo presidente Trump, ou seja, de um confinamento vertical, de isolamento de idosos, mas de abertura de escolas. Ontem foi a rede de rádio e televisão pedir a abertura de escolas, criticando a posição dos governadores. Enfim, em meio ao início de um processo de pandemia no Brasil, nós estamos vivendo um momento de crise, de conflito político, que se imagina que pode ser arbitrado aí pelo Congresso Nacional. Obrigado. Al 24 de marzo, Bolivia tiene 29 casos de coronavirus confirmados. Afortunadamente hasta hoy ningún fallecido. Desde hace 10 días se comenzaron a tomar una serie de medidas buscando evitar la propagación del contagio. Inicialmente se restringieron las actividades nocturnas, posteriormente se decretó una media jornada laboral y desde hace 3 días tenemos una cuarentena completa por la cual las personas ya no van a trabajar, excepto las fábricas, lugares de abastecimiento que funcionan en las mañanas y servicios de salud. En el país también se ha determinado una serie de medidas que buscan preservar la actividad económica. Por ejemplo, se permite que los profesionales independientes puedan descargar de su impuesto al valor agregado una serie de gastos que antes no eran permitidos, especialmente relativos con el consumo familiar. También se está haciendo exenciones de impuestos para quienes realicen donativos a hospitales y centros de salud y se ha diferido el pago del impuesto de las utilidades y se están reprogramando los créditos bancarios. Queridos amigos de la Fundación Internacional para la Libertad, es un gusto saludarlos a pesar de las circunstancias complejas que estamos viviendo en todo el mundo. Quería ponerlos al tanto de la situación en Uruguay. Hasta el momento tenemos 162 casos positivos de coronavirus y 0 fallecidos. El gobierno está adoptando estrategias sanitarias importantes como la suspensión de clases, suspensión de espectáculos públicos, cierre de grandes centros comerciales. Se está teniendo en cuenta la experiencia de los países que están más adelantados en el avance de la epidemia y por lo tanto las medidas se van adaptando a la fase previsible del desarrollo de la enfermedad. Desde el punto de vista económico también se están adoptando medidas. La idea es que la economía pueda seguir funcionando de la mejor forma posible, pese a que sabemos que hay un shock externo, que a la vez con el parate se vuelve un shock interno muy fuerte y estamos adoptando las medidas que entendemos más convenientes para poder atravesar esa etapa y que la economía vuelva a poder crecer con fuerza luego de superar esta situación. Espero que podamos llevar adelante esta etapa difícil de la mejor forma posible en cada uno de nuestros países. Lo vamos a mantener al tanto de lo que ocurre en Uruguay y que desde nuestros lugares podamos seguir defendiendo las ideas de la libertad. Un saludo para cada uno.